Y mire usted esto, los diputados de Movimiento Ciudadano lanzaron una campaña por internet llamada Quiero saber Enrique Peña Nieto, para recabar preguntas en el marco del cuarto informe de gobierno del presidente. Las preguntas se pueden realizar a través de Twitter, Facebook y en la página de los diputados, que es diputadosciudadanos.mx. Esta campaña pretende abrir el diálogo y mostrar lo que está pensando la ciudadanía. Y precisamente para continuar con este tema, esta noche nos acompaña en el financiero Bloomberg Clemente Castañeda, él es coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Clemente, diputado, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Blanca, muchas gracias por la invitación y buenas noches al auditorio. Pues cuéntame sobre esta iniciativa para saber qué es lo que le quieren preguntar en este momento los ciudadanos, más allá de los grupos parlamentarios, al presidente con motivo de este cuarto informe de gobierno. Bueno, lo primero que yo diría es, la pregunta parlamentaria es una herramienta que tienen los diputados, el Poder Legislativo, para hacerle llegar preguntas al presidente de la República, y el presidente de la República tiene la obligación constitucional de responder estas preguntas. Se distribuyen las preguntas proporcionalmente entre los grupos parlamentarios. A Movimiento Ciudadano le tocan 7 preguntas. Que fueron las mismas 7 que les tocaron el año pasado. El año pasado, exactamente. De tal suerte que lo que nosotros hacemos este año, y ya lo hicimos el año pasado, es poner a disposición de la gente este instrumento de pregunta parlamentaria para que la gente le pregunte directamente al presidente. A partir de este ejercicio, que fue muy exitoso el año pasado, logramos, si mal no recuerdo, 16,000 preguntas, se agrupan temáticamente, se construye una pregunta mucho más sólida, que tenga pertinencia social, que sea sentir popular, se envía la pregunta al presidente de la República y, repito, tiene la obligación constitucional de responderla. Como el ejercicio fue muy exitoso el año pasado, nosotros lo que creemos es que este año lo tenemos que repetir con mucha más fuerza. ¿Por qué? Porque hay un gran interés de muchos ciudadanos, de una gran parte de la población, de preguntarle directamente al presidente de la República, y a veces no tienen esta oportunidad. Por primera vez en la historia, este instrumento parlamentario se pone al servicio de los ciudadanos, que es parte del compromiso que tiene Movimiento Ciudadano. Diputado, ¿cuáles son las preguntas más frecuentes? El año pasado veíamos en estos datos, pues fueron en temas económicos, recibieron más de 1,810 preguntas en temas económicos, en temas de transparencia y corrupción, 1,211. ¿Cuáles son los temas que la ciudadanía quiere preguntarle al presidente en esta nueva etapa de pues esta iniciativa que lanza Movimiento Ciudadano? Bueno, el ejercicio acaba de empezar el día de ayer, estará vigente hasta el día 22 de octubre, es decir, tenemos 10 días aproximadamente más para recibir estas preguntas parlamentarias. El año pasado, por la situación del país, como tú bien lo dices, los temas recurrentes fue corrupción, seguridad y economía. Yo lo que digo, intuyo, por la situación actual del país, que la temática no variaría mucho. Es decir, seguirán siendo prácticamente los mismos temas, porque también hay que decirlo de manera crítica, pues son justamente los temas en los que yo creo que el gobierno federal le ha quedado mucho a deber a los mexicanos. Y si es que lo más probable es que el tema de la corrupción, el tema de la seguridad y el tema de la situación económica del país estén ahí, sin descartar otra temática que pudiera emerger también en este contexto. Diputado, quiero saber, Enrique Peña Nieto, es esta campaña que ustedes están lanzando en Twitter, en Facebook y en la página de internet de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. ¿Cómo le van a hacer llegar estas preguntas al presidente de México, Enrique Peña Nieto, o a su equipo? Bueno, el procedimiento parlamentario concluye a finales de este mes y cada uno de los grupos parlamentarios entrega estas preguntas. Es la propia Cámara de Diputados, a través de la Junta de Coordinación Política, la que envía estas preguntas. Nosotros haremos esta selección de 7 preguntas o construiremos 7 preguntas en función de lo que la gente mande a través de esta campaña y de esta manera tendrán la oportunidad de recibir la respuesta. El año pasado lo que hicimos fue, en justicia, pues también darle promoción a las respuestas del presidente, aunque no fueron del todo satisfactorias para nosotros, pero hicimos lo propio con las respuestas. El resto de las preguntas, es decir, el resto de las preguntas que llegan vía redes sociales y que a lo mejor no van en las 7 preguntas que están ahí, se envían también a la Presidencia de la República a través de un oficio de parte del grupo parlamentario. Y bueno, pues esperemos que el presidente tenga la sensibilidad de responderlas. Quizá no pueda responder a todas, pero sí a las más importantes. El año pasado, contra todos los pronósticos,
por supuesto que lo que hubo fue nada más una recepción de estas preguntas y no hubo una respuesta puntual. Estas 7 preguntas que ustedes recabaron a través de medios de comunicación, sobre todo de medios digitales como Twitter, Facebook, no fueron debidamente contestadas por la Presidencia de la República, estas 7 que ustedes elaboraron. No, estas 7 tienen la obligación legal de responderlas. La respuesta en sí misma no fue satisfactoria, cuando menos para nosotros, ni para muchos de los usuarios de las redes sociales que nos hicieron estas preguntas, pero sí las contestaron. Se tardaron mucho tiempo en contestar. ¿Cuánto, diputado? Aproximadamente 2 meses y medio, si mal no recuerdo. ¿Eso es lo que normalmente se tarda Presidencia de la República? Bueno, nosotros esperaríamos que se tardara mucho menos, pero normalmente tardan un periodo de 2 a 3 meses. Algunas son respuestas bastante elaboradas, documentadas, aún así son insatisfactorias. ¿Por qué? Porque no van al corazón de lo que se está preguntando y de las inquietudes que están planteando los mexicanos. Es decir, ¿las respuestas son manejadas de manera diplomática o les dan mucha vuelta para poder contestar estas 7 preguntas que ustedes les enviaron, que fueron, como tú ya nos lo comentas, pues tuvieron una base de qué es lo que la ciudadanía quiere saber de este tercer informe de gobierno en su momento y no solamente lo que los diputados quisieran preguntarle al presidente? Sí, claro, porque una cosa es lo que los diputados puedan preguntarle al presidente, los términos que utilizamos los grupos parlamentarios. Muchas veces ustedes tienen información de primera mano. Una cosa es la conversación entre los políticos, que yo creo que es uno de los grandes problemas de este país, y otra cosa es la conversación entre los ciudadanos y sus gobernantes. Lo que nosotros estamos haciendo es tratar de generar un vínculo que se ha roto en muchas esferas de la vida pública. Por eso es que lo que nosotros esperamos también de parte de la Presidencia de la República, pues es que responda con franqueza, no con evasivas, que por supuesto documente, no, si me permites la expresión, no que se eche un rollo simplemente para cumplir un trámite legislativo. ¿Estas preguntas, dices tú, en algún momento eran evasivas? ¿Sobre todo en qué temas? No, las respuestas, digamos, cuando se pregunta de manera puntual, frontal, sobre la situación económica del país, sobre qué está haciendo el gobierno federal para evitar que tengamos una crisis como la que ya tuvimos en el 94 y en el 95, pues lo que se da es una explicación bastante tecnificada que la ciudadanía no la puede entender. Digamos que pudiera ser mucho más sencilla en términos de comunicar una respuesta urgente y un tema urgente para la sociedad. Ese ha sido uno de los reclamos que nosotros hemos hecho en las distintas comparecencias, particularmente en la comparecencia del secretario de Hacienda, donde le decíamos con mucha puntualidad: tienen ustedes la obligación de hablarle con mucha franqueza al pueblo de México. No nos manden cifras, no tecnifiquen la discusión, sean mucho más francos. Estamos en un momento bastante complicado, en una situación delicada, y lo que requiere la población en general son, digamos, respuestas lo más sencillas posibles a temas tan complejos como son la economía, la seguridad, la anticorrupción. Diputado, esta iniciativa es de Movimiento Ciudadano, pero ¿te has acercado con otros grupos parlamentarios para que también sus preguntas parlamentarias las donen al sentir de la ciudadanía? No, en realidad es que este es un ejercicio que hizo Movimiento Ciudadano desde el año pasado. Hoy lo repetimos por segundo año consecutivo. No conozco la opinión del resto de los grupos parlamentarios, entiendo que ellos elaboraron con sus asesores las distintas preguntas parlamentarias. Este es un ejercicio en el que Movimiento Ciudadano, como en muchos otros, ha dado muestras de que hay un compromiso verdadero en el sentido de abrir la Cámara de Diputados a la gente, a la participación ciudadana, y nosotros no vamos a cesar en ese intento. ¿Qué tan difícil ha sido esto? Que Movimiento Ciudadano, nos dices tú, ha sido muy enfático en abrir a la ciudadanía los trabajos y todo lo que se está haciendo dentro de la Cámara de Diputados, las decisiones importantes que se están tomando. ¿Qué tan complicado o cuántos obstáculos ha tenido Movimiento Ciudadano para lograr esto? No, a ver, en la política tradicional, cuando tratamos de abrir ciertos espacios a la participación ciudadana, encontramos muchísimas resistencias. ¿Por qué? Porque nuestro país en general, y no hablo solamente del plano federal, sino de los planos estatales, planos municipales, los instrumentos de participación ciudadana son muy precarios y no hay una práctica desde los gobiernos de participación ciudadana. Contrasta mucho con el tipo de sociedad que tenemos, activa, vigorosa, participativa, que lo que ya lo está vimos, reclamando, por ejemplo, en esta ley 3 de 3. Por supuesto, que lo que está reclamando de manera enfática, fuerte, contundente y además con absoluta legitimidad, es que se abren los espacios de participación ciudadana. Nosotros, parte de nuestra agenda
está relacionada con temas de participación ciudadana. Una de las cosas en las que no hemos cesado es justamente en abrir la Cámara de Diputados en distintos espacios, en distintos frentes, a los ciudadanos. Esta es una muestra de ello. Perfecto, Clemente Castañeda. Solamente para terminar, recuérdanos hasta qué día la ciudadanía puede enviar estas preguntas que quiera hacerle al presidente de México, Enrique Peña Nieto, con motivo de este cuarto informe de gobierno. Hasta el 22 de octubre. 22 de octubre. Es decir, tenemos escasos 10 días, quizá un poco menos, hasta el 22 de octubre. ¿Por qué? Porque la última semana tienen que entregarse en la Junta de Coordinación Política, que es el espacio de gobierno de la Cámara de Diputados, y posteriormente mandarse a la Presidencia de la República. Perfecto, Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Black. Y mucha suerte con este ejercicio. Muchas gracias.